Muy buenas tardes, feliz día de Pentecostés. Pedimos al Espíritu Santo una vez más que nos acompañe para escuchar la palabra de Dios, para permitir que ésta vaya transformándonos cada día. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Cuando Juan en su Evangelio nos cuenta la muerte de Jesús en la cruz, dice: entregó su espíritu. Ahí ya hubo una presencia del Espíritu de Dios prometido en la última cena, prometido junto a la experiencia de la paz, que no es la que da el mundo, y de la alegría que nadie les podría quitar a los discípulos. Lo primero que hace Jesús es darles la paz. Probablemente necesitaban esta manera de sentir el perdón de Jesús, porque en principio, excepto el discípulo amado, lo habían abandonado, estaban todavía con temor, no habían terminado de entender el camino de la cruz y de esperar la resurrección como Jesús lo había anunciado. En esta aparición, entonces, esta primera aparición, que es en el mismo domingo de la resurrección, y Juan nos dice que es el primer día de la semana, casi como indicando que empieza algo nuevo. Y tan nuevo que Jesús repite un gesto de los orígenes de la creación. El Génesis, en uno de los relatos de la creación del hombre, dice que Dios hizo un muñeco de barro y sopló sobre él. Soplando Dios sobre este barro, le dio vida. Entonces aparece ahora Jesús soplando el Espíritu Santo, como digo, como indicando un nuevo comienzo, otra vez la vida de Dios que se derrama en el corazón de los discípulos, ahora encerrados, temerosos, con miedos por lo que había pasado afuera y por lo que podía pasar, y con también los miedos de adentro, los miedos de las propias debilidades, de la conciencia de sus propias limitaciones, incluso del fracaso de sus expectativas o el aparente fracaso de sus expectativas. Viene la vida de Dios con esta fuerza del Espíritu Santo, con la cual Jesús los envía, y los envía específicamente, si bien ya había hablado de la misión que tenían que llevar a cabo en esa larga charla que tuvieron en la última cena, los envía en particular con esta misión de perdonar, de llevar la misericordia de Dios, de llevar el amor de Dios. Ellos mismos acaban de experimentar hasta dónde Dios puede perdonar y regalar su vida, y perdonar es volver a darse, volver a donarse. Jesús vuelve a donarse, una vez resucitado, a estos que lo habían abandonado. Y ahora les toca a ellos mostrar ese don de Dios, la misericordia de Dios que se hace perdón. Cuando Lucas nos cuenta el hecho de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, en esta situación de llegada del Espíritu Santo, con esas lenguas de fuego que descienden sobre cada uno de los apóstoles, nos dice que hay gente venida de distintos lugares, de muy lejos, con otras culturas, y en todo caso estas culturas expresadas en distintas lenguas. Y entonces la gente se asombra porque escucha a los apóstoles hablar de las maravillas de Dios, y cada uno los oye en su propia lengua. Es un signo muy lindo de la universalidad del anuncio, no solo porque, podemos decirlo hoy, la Iglesia habla diversas lenguas, porque está en distintos lugares del mundo, y habló diversas lenguas y dialectos en los distintos lugares a donde llegó el anuncio del Evangelio,
no solo por eso, que no es poco para celebrar, sino también porque en nuestra ciudad, en nuestro país, en particular me detengo en la particularidad de Buenos Aires, una ciudad donde hay tantas mini culturas, tantos modos distintos de vivir, de pensar, de tomar decisiones, de entender lo que es la vida y lo que es importante en la vida. También a nosotros nos toca de algún modo hablar diversas lenguas. No podemos anunciar el Evangelio siempre de la misma manera, siempre con las mismas expresiones y siempre con las mismas expectativas. Y no nos vamos a encontrar siempre con los mismos oyentes. Me parece lindo pedirle al Espíritu Santo en este camino un poco truncado, pero todavía que seguimos haciendo del Sínodo de Buenos Aires, donde nos planteamos el modo de salir con el Evangelio a todos lados y llegar a todos lados con él, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hablar estas lenguas nuevas, que probablemente para nosotros son desconocidas, pero que la Iglesia necesita conocerlas para poder dar un mensaje claro del amor de Jesús, en definitiva, del perdón de Dios, de la posibilidad de acceder a la vida que Jesús vino a regalarnos. Pidámoslo juntos, pidámoslo también para lo pequeño de nuestra vida cotidiana. A veces los que no nos entienden están muy cerca, o son de nuestra familia, o de nuestro entorno de amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Ojalá el Espíritu no solo nos ayude a penetrar, como Jesús dijo, cada vez más en la verdad, sino también que nos ayude a encontrar el modo de traducirla, de hacer que la verdad se haga tan visible, tan evidente, tan atractiva, que otras personas puedan acercarse a ella y de este modo, como digo, acceder, entrar a recibir la vida que Jesús quiere derramar sobre todos, la vida de Dios nuestro Padre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.